queridos colegas de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Un abrazo fraterno desde la filial Querétaro. Soy Edgardo Moreno y quiero platicarles lo que sucedió hace 153 años, que fue el fin del sitio de Querétaro. Un 15 de mayo de 1867, las fuerzas republicanas entran por fin a la ciudad y con eso termina el Segundo Imperio para algunos historiadores. Para otros será la etapa de la restauración de la República y el triunfo de la misma, y para esta narrativa de la historia oficial fue incluso la segunda independencia nacional. Voy a platicarles de manera muy breve y descriptiva lo que sucedió ese día, ese 15 de mayo, sobre todo también un poco lo que se ha quedado en la marginalidad, que es la vida cotidiana, y aquí la vida cotidiana de los queretanos con esta incursión del ejército imperialista en la ciudad de Querétaro. La ciudad de Querétaro tendría entonces aproximadamente de 30 a 35 mil habitantes, más los 9,000 y un poco más que llegaron con el ejército imperial, pues determinaron precisamente este rompimiento a esta vida cotidiana que entre el devenir de la segunda mitad del siglo XIX pues tendría que ver con el aspecto recreativo de los paseos campestres, a las huertas, a las tamalerías que había en la otra banda, en el norte de la ciudad, al otro lado del río, las fiestas patronales de los barrios o las fiestas que se hacían en las plazas queretanas. Había también dos posibilidades de teatro: el teatro de la media luna o el coligallo, porque también ahí se hacían peleas de gallos, y el teatro de Iturbide, hoy nuestro Teatro de la República, donde se presentaban pues jamaicas, mazurcas, bailes, eventos cívicos, junto con el aspecto religioso que había y procesional en las calles y en los atrios de los templos, aunque ya estaba regulado por bando oficial, pues el uso de las campanas, de los repiques y también el paseo de los santos y imágenes religiosas dentro de este aspecto. El cerco pues va a durar aproximadamente 72 días y tomando entre 6 y 8 de febrero al 15 de mayo, y la ciudad pues va a ser bombardeada sistemáticamente en varias horas, sobre todo en la noche o en la madrugada, y en algunas partes donde ven los destellos de los alamares de los generales y de Maximiliano en la azotea precisamente del convento de la Cruz, la metralla vendría más fuerte, y este convento de la Cruz, aquí prácticamente las calles derruidas, sirvió como cuartel general de Maximiliano y su ejército, Estado Mayor, y también vamos a ver posteriormente que va a ser su prisión. Aquí es también el lugar que se toma precisamente ese día 15 por la barda norte, entra el ejército republicano. ¿Qué pasaba entonces con estos queretanos en la etapa del sitio de Querétaro? Pues tendríamos precisamente cómo se hace la requisa de todas las armas que haya, de munición, como le llamaba el bando, o también de armas blancas. Posteriormente viene el sentido de que hay que poner una cooperación a los que están en edad de integrarse al ejército o hacer tareas para los imperialistas, y conforme pasa el tiempo pues algunos se empiezan a agotar los recursos y tienen que ir a cavar trincheras o hacer otro tipo de trabajos, incluso la leva que se hace precisamente para engrosar el ejército imperialista, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la defensa más que con el ataque que se va a hacer. Va a haber varios combates en la ciudad de Querétaro, quizás los más destacados podrían ser lo del 14 de marzo, el 24 de marzo, el 1 de abril, el 27 de abril, precisamente donde logran romper el sitio por el lado del Cerro del Cimatario hacia el sur de la ciudad, y que tienen la oportunidad de salir
los imperialistas pues se quedan a festejar. La gente va en masa pues a recolectar los bastimentos que hay, que dejó el ejército republicano posicionado en estas laderas del Cimatario, y que huyen, dejan las armas y pues van por los carros de víveres. En las crónicas de la época se dice que pues algunos les quitaban las botas a los soldados o lo que tuvieran en los bolsillos, y con esto regresaban a la ciudad de Querétaro en un tono festivo. Se recuperan nuevamente las posiciones de esta línea, y lo que pudo haber sido la salida de los imperialistas pues queda cercada. Va a haber la de 1, 2 y 3 de mayo, y prácticamente se hace otra vez un consejo de guerra de Maximiliano y su Estado Mayor para ver la forma de salida, que está programada para el 14 de mayo. Por algunas circunstancias no se logra hacer, y justamente en la madrugada del 15 de mayo es cuando entran las fuerzas sitiadoras. La situación era muy difícil porque habían cortado el agua del acueducto y solamente existía la que había en los pozos, y también los bastimentos, los alimentos empiezan a escasear, y desde luego pues esto va a dar posibilidades de que pues se tenga que regular también los que guarden alimentos o los tengan en acopio, pues aparte de azotarlos o ponerlos en las trincheras al frente, también era la posibilidad de cárcel. Se va agotando también la pólvora y las balas, de tal manera que se recurre a las bancas, a las campanas, toda la parte de hierro que habría en la ciudad de Querétaro para las balas, y también una parte del teatro Iturbide es quitada precisamente para este fin. A final de cuentas, pues tendríamos también que la Alameda y muchos de los jardines pues se quedan sin árboles, porque uno va a ser para el bastimento de los caballos, y el otro pues para hacer el carbón tan necesario en las cocinas. Eso también va a dar otro sentido precisamente a estas dinámicas de los queretanos. Hay algunos que están con ciertas comisiones, por ejemplo, algunas damas pues se encargan de llevar blancos a la parte donde están las casas de los oficiales imperialistas y del archiduque Maximiliano, pero también para abastecer de lo que puedan tener en los hospitales de sangre. Y entonces es como se van involucrando también en estas dinámicas de los queretanos en este aspecto que va a suceder. El boletín de noticias, pues vendrían noticias falsas. Bueno, no estamos tan alejados, ¿verdad? Porque el boletín de noticias pues quería levantar el ánimo y ponía batallas supuestamente ganadas en Puebla, en la Ciudad de México, y que pronto regresaría Márquez, que se había ido por ahí por el 22 de marzo, ya no regresó nunca más a rescatar a sus compañeros. Entonces dicen que ya vendría en una de estas incursiones. Entonces estaba llena precisamente de ese tipo de noticias el boletín del imperio. Desde luego pues había en las plazas, por ejemplo la Plaza Mayor, nuestra plaza de armas de la ciudad de Querétaro. Allí al frente vemos lo que ahora es el Palacio de Gobierno del Estado, conocido popularmente también como la Casa de los Corregidores, que fue las reales cárceles de la ciudad de Querétaro durante el virreinato. Entonces, pues lo que podría ser aquí, pues tendría dar medallas a la participación de los combates que habían sucedido, y que desde luego pues se dieron en estas circunstancias
que comentábamos, muy esporádicos, exceptuando el más fuerte y total que lanzó Miramón hacia el sur, hacia el Cerro del Cimatario, y que pues no tuvo éxito precisamente por este sentido. El 15 de mayo es la terminación del sitio, está la ciudad ya tomada por el ejército republicano y por ejemplo, estos documentos, pues inéditos prácticamente, están los avisos de Julio Cervantes, que queda como comandante de la plaza, es del 16 de mayo y habla de que los vecinos de la ciudad tienen que barrer diariamente el frente de sus casas y que las que estuvieran vacías, pues sus propietarios tendrían que asear estas mismas. Está otro bando del coronel Cervantes y en todo este aspecto lo que se habla prácticamente es de los que estaban al servicio del imperio o que tendrían algún tipo de actividad con ellos, pues que se presentaran en las próximas 24 horas. Bueno, este es el del 20 de mayo, y para posteriormente, cuando empieza a tener otra vez la ciudad de que volver a su vida cotidiana, habitual, pues se encuentra con una ciudad destruida, con falta de agua, con falta de bastimentos, con enfermedades de todo tipo que se dan en estas circunstancias y que pues no hubo actividad económica. Entonces hay que reactivar todo este aparato que existía, administrativo y de negocios, de ganadería, que era prácticamente el sustento de un Querétaro rural y agropecuario, pues para echar a andar toda esta actividad. En medio de eso, la jefatura política habla del 15 y 16 de septiembre como una parte de volver a tener este orgullo nacional y establece precisamente pues lo que pude haber en el Teatro de Iturbide, las fiestas nacionales, y habla precisamente de esta segunda independencia nacional con la salida de los franceses. Aquí está otro bando de Cervantes, también es del 20 de mayo de 1867, y habla de todos los militares heridos o enfermos que pertenecieron al ejército, pues también que se presenten a la comandancia, y establece también pues el cumplimiento que debe ser en 24 horas. Todo esto está pasando en este aspecto de aquella vida cotidiana que tendrían los queretanos, del uso del espacio público para el abastecimiento del agua, que estas fuentes, esta es la fuente de la Plaza de la Cruz, precisamente enfrente del convento que fue cuartel de Maximiliano, y esta era la vida cotidiana, la forma de sociabilizar de aquellos queretanos de la segunda mitad del siglo XIX. Prácticamente lo que va a quedar en la ciudad pues son, decíamos, ruinas. Esta es la otra banda de la ciudad de Querétaro hacia el lado norte, y se alcanza a ver en la esquina lo que fue el mesón y en un costado pues lo que es la plaza del puente. Ahora popularmente los queretanos le llamamos el Jardín de los Platitos. Y bueno, pues se aprecia precisamente la metralla en las paredes y cómo quedaron precisamente estas después de los combates. Finalmente, cuando entró el ejército republicano por la barda norte del convento de la Cruz, pues se le avisa a Maximiliano que parece ser que ya están en la huerta el ejército republicano, y entonces muy tranquilamente, dice los cronistas, Blasio entre otros que están con él, Salzán, que lo toma muy calmadamente, agarra documentos y alguno que otro objeto y sale por la puerta. Cuando van a salir ellos, les franquean el paso los soldados republicanos, y un oficial, Rincón Gallardo, el coronel Rincón Gallardo, dice: déjenlos pasar, son paisanos, y atraviesan
la plaza, bajan hasta la Plaza Mayor y por ahí se enfilan por la calle Real hasta la idea es reunirse en el Cerro de las Campanas y dar pues el último combate o salir de la ciudad pues a algún lugar que podría ser hacia el Bajío o hacia el norte. Estas son las posibilidades que tienen y empiezan a darse las órdenes, pero ya muchos de los cuarteles han rendido sus armas ante los republicanos. Y Miramón, al escuchar campanadas y algunos balazos, pues regresa de las trincheras donde estaba haciendo alguna inspección por las deserciones que ya había en este momento, y por una de las plazas, la Plaza del Recreo, la Plaza de San Francisco, se topa con una cuadrilla republicana, intercambian balazos, Miramón es herido de una mejilla y es llevado con el doctor Licea para su curación. Ahí va a ser aprendido. Maximiliano no sabe todo esto y su trayecto ya en el Cerro de las Campanas, Mejía, Tomás Mejía, encargado de la caballería, dice que es el momento de salir y hacer la última batalla. Él dice, vamos a esperar a que se incorpore Miramón. Al no llegar y haber un cañoneo ya muy fuerte en el Cerro de las Campanas, pues decide rendirse, en este caso al general Corona, que es el primero que llega al lugar. Posteriormente se encontrará con el general Escobedo, que es el comandante en jefe del ejército republicano, y simbólicamente entre él pues le entregará la espada en esa señal de rendición. Maximiliano va a ser escoltado nuevamente a donde fue su cuartel general por Vicente Riva Palacio y Manuel Acuña, entre otros. Discretamente lo llevan por una orilla de la ciudad y aquí sería su primera prisión del 15 al 17 de mayo. Por algunos aspectos de su doctor Samuel Bach, pues va a tener que ser cambiado de lugar a un lugar más fresco, ventilado, porque en el Convento de la Cruz también estaba siendo usado para prisión de todos los oficiales del imperio. Esta es la lista nominal que sale precisamente el 16 de mayo de todos los presos. Aquí es la primera edición, en la segunda es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en la primera se le da el título de emperador a Maximiliano, pues esto no era propio para esta edición, y en la segunda lista nominal pues ya dice Archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, pues ahí nos damos cuenta cuáles eran los oficiales, los nombres de ellos, los cargos que habría. Desde luego, pues hay también esta serie pues de vendetas que van a realizarse muy pronto con algunos oficiales o generales. Los generales son muy buscados, Arellano, el general Méndez, que logra escapar por un tiempo escondiéndose en uno de los callejones de la ciudad de Querétaro. Finalmente es apresado y fusilado el día 20 de mayo. Arellano sí logra salir, Arellano, que era el comandante de los artilleros, logra salir de esta situación. Este es uno de los muros, precisamente el muro norte del Convento de la Cruz, la ciudad de Querétaro. Ahora lo veríamos como este espacio de memoria a 153 años, pues cuando uno pasa por estos lugares, pues rememora precisamente todos los hechos históricos que han sucedido. Este va a ser la segunda prisión de Maximiliano, del 17 al 22 de mayo. Como hay ya este aspecto de la posibilidad de la huida que están pactando algunos queretanos, pues es cambiado a otra prisión que va a ser Capuchinas. Este es en el Inter, donde es fusilado precisamente el general Ramón Méndez el 19 de mayo de 1867. Maximiliano es invitado por Escobedo
y lo acompaña el matrimonio Salsal a esta plática donde era la fábrica de la Purísima, ahora es el seminario diocesano, y pues prácticamente lo que se pacta ahí pues es entre Maximiliano, que lo sabemos por Salsal, pues son los puntos de que se les dé salida a las legiones extranjeras, de que él ya no es emperador, no tiene ese cargo, y que quisiera una entrevista con Benito Juárez, entre otros aspectos. Este es el convento de Capuchinas, una foto de Aubert. Muchas de las que hemos visto precisamente son de Aubert, del álbum de la guerra, que así se llama, que fue publicado 3 años después, y es la última prisión de Maximiliano, del 22 al 19 de junio de 1867. Hay toda una serie de historias alrededor de de los personajes que vienen a visitarlo, que son sobre todo pues, los ministros, los cónsules, sus defensores, y que van a buscar pues, que sea pasado por un juicio con todas las características de defensa a sus derechos y a los derechos de guerra. Finalmente, la Casa de Diligencias pues, se va a convertir prácticamente en el lugar de trabajo de todos estos cónsules extranjeros, ministros, y algunos van a ser sacados de la ciudad de Querétaro, igual que la princesa de Salsal, porque vuelven a tomar otra conspiración para poner en libertad a Maximiliano, pues cohechando a los oficiales que tenían a su cargo pues la custodia. Prácticamente en lo que pasa este día y lo que va a suceder posteriormente, pues será cuestión de otra historia, porque el juicio, lo que es la parte de la prisión y finalmente el fusilamiento el 19 de junio, pues es otra historia que posiblemente les comentaremos. Por lo pronto ahí está una imagen de este lugar simbólico donde se dice que entró el ejército republicano para determinar lo que conocemos dentro de esta efeméride como la caída de Querétaro el 15 de mayo de 1867. Gracias por su atención. Saludos fraternos desde la filial Querétaro. Hasta la próxima.